Antonio, tú eres, nosotros tenemos casi compartido la mitad. Sí, bueno, yo también quiero agradecer la invitación. También he estado en Cáceres esta mañana en Jato. Me parece que era un acto importante en el sentido de que era potenciar toda la comarca, toda la zona en el tema turístico y podría ser un buen escaparate para vender, digamos, la comarca dentro de todo el ámbito nacional, incluso internacional, ¿no? Lo habéis dicho los compañeros que habéis hablado anteriormente, ¿no? Tanto Luis como Carlos y el propio alcalde, ¿no? Yo creo que hay cosas que son muy parecidas y en mi caso concretamente, pues yo siempre digo que Madrigal es mi segundo pueblo, entre otras cosas, porque si no me quedo sin cenar. Claro que mi mujer es de aquí, pero es cierto, además me lo creo porque, como bien ha dicho también antes el alcalde, yo creo que una de las patas de la mesa económica que tenemos en nuestra zona pasa por todo lo que aporta el turismo y lo que conlleva. Cada día que pasa nada, porque la agricultura y la ganadería, por cuestiones de precio, que no vienen ahora a cuento quizás, pero no es rentable, y si no es rentable se abandona. Nuestro pueblo hemos estado haciendo una reconversión agrícola impresionante en los últimos años sin que se haya notado mucho. Y ya tenemos bastante con aguantar la población, los datos que tenemos, que más o menos nos movemos en quedarnos y no perder población. Eso quiere decir que si fallece más gente que nace, es que recuperamos gente que se tuvo que marchar por unas causas o por otras en su momento pues a la periferia de Madrid o a otro sitio para buscarse la vida. Yo creo que esto, después de 2 años de pandemia y de pasarla mal, también viene bien la alegría de vez en cuando, porque eso conlleva también un movimiento económico y una serie de puestos de trabajo que también nos vienen bien, ¿no? Nosotros en toda la zona nos duplicamos cuando poco, y cuando digo toda la zona no digo la comarca de la Vega, sino Capeleda y los pueblos del río para abajo, como decía el compañero antes, ¿no? Yo creo que dependemos mucho de esa economía que nos inyecta, no solamente ya en verano, que toda la gente que recibimos, sino en todos los puentes y muchos fines de semana, ¿no? A mí me parece que esto, al margen de ideología política, los alcaldes tenemos quizás esa capacidad de tener una relación más cercana con cualquier alcalde o alcaldesa, amén de que cada uno estemos en determinado grupo político, porque tenemos casi los mismos problemas con otros nombres y apellidos. Con lo cual yo termino diciendo que me parece una buena idea esto, y ojalá salga todo muy bien, y Ángel, tú ya tienes años y veteranía suficiente para saber que lo de mañana va a salir bien.